Muy bien, profesores. Aquí estamos en esta charla Más Vóley para Todos, que ahora está en conjunto con Coneboch. Pero, ¿cuál es la gran diferencia que tenemos ahora de aquí en adelante y para siempre? El Colegio Nacional de Entrenadores de Voleibol de Chile es el Más Vóley para Todos, es una rama del Colegio Nacional de Entrenadores. Esta rama es de capacitación. Y así como van a haber otras ramas que tienen que ver con las comisiones del Colegio Nacional de Entrenadores de Voleibol de Chile, donde lo que buscamos es, obviamente, aportar al desarrollo del voleibol nacional, a los entrenadores también, que es lo primordial, pero esto obviamente va a ir de la mano, ¿ok? Entonces, comúnmente ahora vamos a estar viendo siempre el logo de Coneboch, que queremos también tomarle cariño, que sea una institución que va a aportar de todas maneras, pero que también ustedes le tomen cariño, que sientan un respaldo, que sientan que el colegio siempre va a estar ahí para poder ir mejorando el voleibol nacional y también de esa manera también se mejoran nuestras oportunidades laborales, el respaldo, también resguardo que puede haber en base a nuestro trabajo. Dame un segundito que tengo aquí una en espera y comenzamos. Bien. En una nueva charla Más Vóley para Todos, con el Colegio de Entrenadores ya constituido, vamos a dar la presentación del profesor Nelson Montero, profesor de Estado en Educación Física, entrenador FIP 2. Experiencia laboral, 1974, entrenador en Colegio Augusto Dalmar. 1976, entrenador en Club Manquehue. 1978, asistente técnico selección chilena, sudamericano menores en Argentina. 1979, entrenador en Escuela de Talentos Damas del Comité Olímpico de Chile. 1988, entrenador en Italia, voleibol profesional Serie A1 Adulto Damas. Entrenador club, si no me equivoco, creo que me salté una. Sí, acá. 1989, entrenador Club Manquehue, categoría adulta. Entrenador Club Unión Española, adulto varones. Entrenador Estadio Español, adulto varones. Entrenador Club Providencia, adulto damas. Entrenador Selección Chilena Menores Damas. Selección Chilena Juvenil y Selección Chilena Adulta. Todo está en damas. Y en el 2001 vuelve a ser entrenador Selección Chilena Adulta Damas. Hasta aquí con la presentación del profesor en su experiencia laboral, que está bien resumida, me mandó un currículum resumido y que era igual de enorme, y creo que le quedó harto en el tintero por presentar, pero ya por lo menos con eso podemos darnos cuenta de la vasta experiencia que tiene el profesor en esto del voleibol, que bueno, hoy día nos va a mostrar una estrategia basada en su experiencia, a lo que está viendo también en el voleibol actual. Y bueno, profesor, ¿voy inmediatamente con la presentación y comenzamos? Sí, sí, okay. Perfecto. Aquí estamos. Profesor, la pantalla, el micrófono es suyo, adelante. Perfecto. Bueno, la presentación habla con alguna seguridad en que esto va a ser aceptado por la gran mayoría de los entrenadores y que posteriormente, a través de un trabajo arduo en todo Chile, esto se podría lograr y podríamos llegar a tener una identidad bastante particular usando solamente esta estrategia, que la podemos usar en los momentos en que nos convenga, en los momentos que no nos convenga no la usamos, pero la estrategia va a estar ahí porque el reglamento lo permite. Entonces, el nuevo voleibol chileno, pero este nuevo voleibol chileno, les insisto, depende de que podamos llegar con él a todos los rincones de Chile, ya capacitando a entrenadores y que hagan suyo este proyecto y veamos los resultados. Los resultados yo creo que se van a ver rápidamente, no de un mes para otro, pero lo que sí les aseguro es que tienen que trabajar mucho, ¿ya? Mucho más de lo que están trabajando ahora, ¿ya? Hay algunos que desafortunadamente van a querer trabajar mucho más, pero sus instituciones no se lo permiten. Entonces ahí tienen que ser creativos para ver cómo aumentan el trabajo técnico, el trabajo físico
con sus dirigidos, ¿ya? Pasamos, para no alargarnos mucho en este tema. Bueno, el desafío lo tomé inmediatamente que ingresé al voleibol más todo y me comprometí a desarrollar una estrategia, ¿ya? Y durante la pandemia me sirvió para estar activo, para poder trabajar y ver de qué manera podía ser una muy buena presentación. Creo que el objetivo fundamental está no es difícil de entender. Lo que sí es importante, insisto, es cómo lo llevamos a la práctica. En la práctica está todo en la práctica y después ese entrenamiento, cada uno tendrá que ver cómo saca lo mejor de esta estrategia para poderlo entrenar en sus equipos, colegios, clubes, categorías damas, varones, etc. Pasamos. Bueno, redacté una introducción, ¿ya? Que habla un poco de, de lo que quiero conseguir, ¿ya? Yo tengo 50 años de trayectoria en el voleibol como entrenador, ¿ya? Estoy contento de poder presentar esta estrategia para que todo el mundo pueda entrenarla y perfeccionar el rendimiento, ¿ya? Y perfeccionar la competencia de nuestros equipos, ¿ya? Como anticipé anteriormente, lo bueno es que hay respeto por el reglamento actual, o sea, no hay ni un punto ni una coma que se corra del reglamento actual, por lo tanto, lo puede hacer todo el mundo, ¿ya? Cada técnico lo puede desarrollar en su equipo cuando lo estime conveniente, ¿ya? Y puede hacer los cambios necesarios de acuerdo a su visión, a su experiencia, y lo puede usar, porque esto es en partido, ¿no es cierto?, en las cuentas que él estime conveniente, ¿ya? Eso lo vamos a explicar más adelante, si lo usa al principio del partido, al medio del partido, al final del partido, etcétera, ¿ya? Esto incluye una charla teórica, que es la que estamos dando hoy día, ¿ya? Y una parte práctica de 15 horas aproximadamente, ya dividido en 3 días. Eso será cuando Dios lo permita y después de la pandemia, ¿ya? La meta a cumplir es dar a conocer esta estrategia en todos los rincones de Chile, instruyendo a 20 entrenadores calificados, o 30 si es necesario, que puedan dar clases en todo Chile, ¿ya? Es la única forma, o sea, yo no sería capaz de hacerlo solo, ¿ya? Por lo tanto, sé que hay muchos entrenadores en el grupo de Más Voleibol para Todos que están capacitados y con algunas reuniones o cursos que podamos hacer, podemos perfeccionar este curso práctico y lo pueden ellos perfectamente dar en todas las regiones, ¿ya? Debemos, obviamente, hacer un seguimiento, observar y evaluar la aplicación de este proyecto para continuar dando la asesoría necesaria. O sea, esto no es cosa de que yo me siento hoy día aquí, lo dé, ¿ya? Y les guste, no les gusta, pero en 3 semanas más se les olvidó todo lo que hablamos. Esto no, esto es para que perdure en el tiempo, para que lo usen cuando sea necesario, y la respuesta se las va a ir dando el mismo equipo. Cuando vean que empiezan a jugar más, que cae menos la pelota al suelo, que cuidamos más el balón cuando atacamos, que tenemos un armador que recorre la cancha, etcétera, etcétera, ¿ya? Espero hacer esta propuesta con mucha humildad, y esto no es una palabra cliché, sino que es verdad. O sea, no es porque lo diga yo, pero no es fácil atreverse a decirle a los profesores, mira, esta estrategia es buena, apliquémosla, hagamos, esta es la identidad que podríamos darle al voleibol chileno. Yo soy un convencido de que sí es, ¿ya? Y ya lo voy a explicar por qué, ¿ya? Yo agradezco siempre a los deportistas que me tocó dirigir, que me tocó formar, ¿ya? Muchos de ellos seleccionados chilenos, tanto en damas como en varones, ¿ya? Y a la gran cantidad, y en esto hago mucho hincapié, de los técnicos que influyeron en mi capacitación y perfeccionamiento técnico. Gracias a ellos logré llegar a convertirme en un técnico FIP. Ítalo en mi currículo vio la cantidad de técnicos extranjeros con los cuales yo
tuve relación en cursos internacionales y son bastantes. Por razones de tiempo y de presentación, no se incluyeron en esta presentación. Pero eso a mí me dio una apertura de mente muy importante, ¿ya? Así que hay cosas que obviamente me pasaron en mi vida, ¿ya? Como por ejemplo estar concentrado 20 días con la selección japonesa, eso es impagable, ¿ya? Como por ejemplo haber tenido un curso con Yu Wan-son, el que llevó a Argentina a dirigir o sea, a hacer, ¿cómo se llama? Opción a nivel mundial y olímpico, lo mismo Akira Kato a nivel mundial y olímpico. Pero no me voy a alargar más en ese tema, pero sí es importante para que aquellos jóvenes que están empezando traten de buscar diferentes visiones de diferentes técnicos para formarse su propia escuela, su propio camino de cómo trabajar en el voleibol. Pasamos. Ok. Bueno, esto ya lo hablamos un poquito, ¿ya? Y tiene la fundamentación en que en algún momento yo me pregunté, bueno, ¿en qué podemos mejorar en Chile? ¿Ya? Y me di cuenta que hay deficiencias físicas puntuales, tanto en la potencia de salto como en la estatura, ¿ya? Si tenemos que llevarlo al techo, ¿ya? El techo más bajo está en el ataque y en el bloqueo, pero donde tenemos el techo más alto, salvo excepciones, ¿ya? Digo, esto no es general, ¿ya? Para decir, oye, pero mi equipo saltan todos tal cantidad de centímetros, etcétera. Bueno, pero en general, ¿ya? Pero donde todavía tenemos el techo bastante alto es en el saque, ¿ya? En la recepción, en la defensa y en el ataque de segunda línea. Entonces ahí se me empezó a desarrollar a mí la estrategia a utilizar, ¿ya? Y todo esto para mejorar la competencia, me falta ahí, no dice entrenamiento, pero debería decir el entrenamiento, la competencia y el espectáculo deportivo, que esas tres cosas tienen que estar unidas. De repente han pasado muchos años en que no le hemos dado la importancia que se requiere para el espectáculo deportivo. Resulta que en los partidos de voleibol, para los cuales se entrenan ya 2 o 3 veces por semana, 4 veces, algunos equipos hacen concentraciones, etcétera, etcétera, se preocupan los entrenadores, los deportistas, en hacer una buena performance, ya se compran su uniforme, todo equipadito, bonito, y resulta que no va ni la abuelita a verlo a los partidos, ¿ya? Y en otros casos va la mamá, va la tía, va la prima, qué sé yo, pero hay que tenerle un lugar cómodo donde ellos puedan ver el espectáculo y partir por tener un marcador, ¿ya? Son cosas que de repente las podemos mirar a huevo, que de repente podemos decir, pero ¿cómo estamos hablando de estas cosas? Pero a mí me ha tocado montones de veces ver que no hay un marcador apropiado para el público. De repente hay uno en la mesa, pero ese lo ve el árbitro y lo ve la mesa y los dos entrenadores, ¿ya? O llegamos a un gimnasio y las varillas están chuecas, están mal puestas, ¿ya? O hay una casaca de buzo colgada en la red. O sea, todas esas cosas tenemos que empezar a hincarle el diente y mejorarlas, ¿ya? Para nivelar hacia arriba. No podemos seguir ya bajando más en ese aspecto. Entonces, tenemos que preocuparnos de entrenar mejor, competir mejor y dar un mejor espectáculo deportivo, ¿ya? El juego, en muchos casos, en diferentes categorías, en damas, en varones, en muchos casos es monótono, es lento, es poco sorprendente, es poco sorpresivo. Entonces, también tenemos que ponernos de acuerdo en eso para empezar a variar, para empezar a jugar, ojalá con más velocidad, con un pase más cercano al armador, evitar tanta altura, etcétera, etcétera. Esas son cosas que obviamente hay que conversarlas con cada uno de los profesores que después participen en el curso práctico. ¿Pasamos, Ítalo? Bueno, en la parte técnica, ya yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que hay muchos errores durante un partido, ¿ya? Y eso mientras no decidamos ponerle fin, entre comillas, porque el error siempre va a estar presente en el voleibol, pero minimizarlos no es tan difícil,
pero tenemos que crear conciencia como técnico y tenemos que crear la conciencia en los jugadores de que tienen que tratar de cometer el mínimo de errores en un partido. Esto está también asociado a la fuerza mental del deportista. De repente hay muy poca fuerza mental, hay muy poca concentración, de repente llegan los jugadores corriendo a la hora del partido, con suerte logran sacarse la ropa y ¿cómo se llama? Y firmar la planilla, si es que les toca firmar, y entran a la cancha, o sea, sin calentamiento, sin haber compartido con sus compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, esa fuerza mental estamos al debe, se le da poca importancia y habría que empezar a darle más importancia. Ojalá en el futuro podamos tener algunas charlas con algún psicólogo. Hay uno que es muy bueno, que lo conozco y que es entrenador de voleibol también, y a lo mejor lo podríamos motivar para que participe con nosotros, ¿ya? Se llama Osvaldo Miranda. Pasamos, Ítalo. Ok. Bueno, dado toda esta charla, yo creo que hoy tenemos una enorme oportunidad, ¿ya? Si logro acaparar la atención de todos los entrenadores que están aquí presentes, logramos que entiendan la presentación, que entiendan hacia dónde va dirigido esta nueva estrategia, esta oportunidad la vamos a aprovechar, ¿ya? Estamos en tiempo de pandemia, no se sabe qué es lo que va a pasar a futuro, pero cuando sea oportuno, el curso práctico nos dará más luces de lo que tenemos que hacer. Por favor, Ítalo. Bueno, ya está dicho, nuestra propuesta tiene por objetivo mejorar la competencia a nivel nacional, ese es el fin último, ¿ya? O sea, si mejoramos los entrenamientos, mejoramos, ¿cómo se llama?, la presentación en partido y todo, la competencia a nivel nacional va a ir sola subiendo, nivelándose hacia arriba. ¿Cambiamos? Bueno, aquí hay un par de ideas ya que estarían en la propuesta de la nueva estrategia, ¿ya? Y es algo que yo pienso que sí vamos a estar todos de acuerdo, que tenemos que hacer, mejorar el nivel de entrenamiento, ¿ya?, para todos los jugadores. Eso significa aprovechar mejor las horas de entrenamiento y ojalá aumentar las horas de entrenamiento. Y si no se pueden aumentar en la forma en que estamos entrenando, a lo mejor aprovechar lo que la pandemia nos ha enseñado, que se puede hacer trabajo en las casas, que se puede mandar entrenamiento para las casas si es que los jugadores están realmente comprometidos. No siempre todos van a estar comprometidos, pero si queremos tener equipos competitivos, tenemos que aumentar las horas de entrenamiento, ¿ya? Esto en el nivel técnico, obviamente, que es lo general, y la preparación física y mental en lo particular, ¿ya? La mayoría, yo pienso, no tiene preparador físico, pero con los conocimientos que tiene un profesor, que tiene un entrenador, se puede mejorar bastante para los equipos que se dirigen, ¿ya? Tarea 2, ya lo dije anteriormente, ¿ya? Y pasa por aumentar el nivel técnico, especialmente del armador, ¿ya? O sea, esta estrategia por sí sola no es magia, ¿ya? Es trabajo y eso parte por mejorar el nivel técnico, ¿ya? Tenemos que ser más precisos en los fundamentos técnicos y el armador nos tiene que dar un plus importante, ya tratando de elegir al mejor, al más atlético, como les decía, al que sea el líder, que sea, qué sé yo, un jugador pensante, que tenga ascendencia sobre el grupo, etcétera, etcétera, ¿ya? Con esto, el armador pasa a ser el motor del equipo y el líder natural del cambio de estrategia, ¿ya? El líder natural, no sacamos nada con cambiar la estrategia si no tenemos un armador que dé el ancho. Avanzamos. Bueno, esta pregunta es la que yo hice a algunos entrenadores amigos, otros no tan amigos y algunos desconocidos, ¿ya? Y todos coincidían en nombrar, qué sé yo, 2 armadores, 3 armadores, 2 centrales, 3 centrales, así,
¿ya? Y obviamente es lo que necesitan para jugar como estamos habituados a jugar en Chile en estos minutos. Entonces, de aquí viene la propuesta. Esa es la próxima. ¿Avanzamos? Bueno, es lo mismo, ¿ya? Armador atacante, 4-2, 5-1, los roles de juego, los armadores, los centrales, los puntas, los opuestos, los líderes, ¿ya? Avanzamos. Y aquí viene la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? ¿Ya? Dentro del plantel que yo voy a nombrar o que tú vas a nombrar, cualquier entrenador va a nombrar en el voleibol chileno para llevar 14 jugadores a un campeonato, o 12 jugadores a un campeonato, o 10 jugadores a un campeonato cuando es un nivel escolar limitado en que no dejan que vayan 12, sino que por una cuestión económica van solamente 10, tenemos que saber dejar el puesto para 2 jugadores. Y esto le hemos puesto el nombre, ya le hemos puesto porque lo discutí con otro entrenador, defensa multifuncional. Y esto es lo que nos va a dar la nueva estrategia. ¿Qué es lo que es un jugador defensa multifuncional? Es un jugador súper especialista en recibir a nivel de líbero, en defender, en sacar y atacar de segunda línea. O sea, si yo hablo de un jugador multifuncional y que recibe muy bien, que defiende muy bien, que saca muy bien y ataca de segunda línea, prácticamente tengo un jugador titular dentro, o sea, un titular agregado al equipo dentro de los que entran a jugar normalmente cada set. ¿Por qué? Porque vamos a nombrar 2 jugadores especialistas, ¿ya? El especialista en defensa tendrá la oportunidad de ingresar en todos los sets. Si entra al saque, si entra al servicio, ¿ya? Tiene la posibilidad de hacer 3 rotaciones. Entonces, ¿qué le vamos a exigir? A él y al equipo, porque estamos hablando de voleibol, un deporte colectivo. Aquí él no va a ser la figurita que va a entrar, va a sacar los 3 puntos y los saqué, me salgo y después entro en el otro set, saco los 3 puntos. No, no, no. Los puntos los gana el equipo, ¿no es cierto? Pero el ingreso de este jugador que entra con alegría, que entra con dinamismo, que entra convencido de que va a cambiar el rumbo del partido, que van a lograr hacer diferencia con el equipo contrario, dependiendo de en qué puntaje lo ponga su técnico, ¿ya? Y que lo ponga con un líbero o que lo ponga con el otro defensa, o incluso más, podría poner hasta el líbero y juntarlo con los 2 defensas atrás, si es que el armador está adelante, ¿ya? Esto lo vamos a ver también muy claramente en la parte práctica después. Bueno, si este jugador, llamémosle Pedro, entra al servicio, ¿ya? Tiene que pasar después a posición 6 y tiene que pasar a posición 5 y luego cuando pasa a posición 4 debería de salir. Y Juanito también hace exactamente lo mismo, entra en posición 1, pasa a la 6, pasa a la 5 y en posición 4 sale. Pero ojo, si hay un técnico que dice, mira, Pedro entró al saque y me hizo saque punto, ¿ya? Volvió, ganaron un punto por juego y ya lleva 2 puntos y todavía está en la posición 1. Le corresponde sacar. Y si logra el punto nuevamente, ya el técnico le empieza a poner ojo a Pedrito, sacó 2 puntos de saque y mientras se jugó el partido, también logró el punto en la posición 6 y logró el punto en la posición 5. Por lo tanto, el rendimiento del equipo con Pedrito dentro de la cancha fue de 4 puntos, ¿ya? Bueno, y si ganamos 25-21, ¿sirvió Pedrito o no sirvió Pedrito? Y ahora, si Juanito entra y hace exactamente lo mismo y logra los 3 puntos, ahí se mide cuál es la eficiencia de ingresar con estos jugadores que entran a defender, recibir, atacar de segunda línea y a sacar, y que son especialistas, obviamente que se justifica plenamente la estrategia, ¿ya? Aquí dice, debe incidir en darnos un mínimo de 3 puntos, 2 especialistas es igual a 6 puntos, ¿ya? El líbero sigue cumpliendo sus funciones de acuerdo al reglamento. En el caso de colegios que juegan sin líbero o equipos de clubes menores, qué sé yo, que juegan sin líbero,
el técnico podría decir, bueno, y si no tengo libro, ¿por qué no pongo 3 especialistas? Y pone los 3 especialistas, ¿ya? Ahora, lo importante de esto es que esos defensas multifuncional, como le hemos nominado, ¿ya? Van a tener que esforzarse al máximo para ser realmente especialistas en lo que van a hacer. Pero eso les va a dar un ingreso de titular en todos los sets. O sea, se amplía el plantel titular a 9 jugadores, ¿ya? 6 en cancha, el líbero, más los dos defensas. Entonces eso crea una competencia interna dentro del mismo plantel que va a enriquecer a todos, porque los que son titulares, ya a primera vista, se tienen que cuidar la espalda porque estos otros jugadores ya están muy mentalizados en que ellos lo que hagan lo van a tener que hacer perfecto, que lo que hagan lo van a tener que hacer bien, de acuerdo a su nivel. Entonces se va a crear una competencia muy interesante. Y para el técnico también va a ser muy interesante porque va a poder aplicar más tácticas, ¿ya? Muchas tácticas. Va a poder experimentar en algunos casos y lo que le sirve en un equipo, a lo mejor en la universidad no le sirve, tiene que aplicarlo de otra forma, ¿me entiendes? Pero eso ya son trabajos propiamente de los entrenadores de cada equipo. ¿Pasamos? Bueno, esto obviamente tiene algo de romanticismo, algo de magia, algo ¿cómo se llama? De lo maravilloso que es nuestro deporte. Pero este deporte hay que estarlo reencantando constantemente porque los planteles siempre están en rotación, los jugadores están en rotación, de repente se van a un club, se van a otro, se fueron de un colegio a la universidad. Entonces tenemos que mantener esa magia siempre presente, ¿ya? Y tenemos que reencantar a los jugadores y también al cuerpo técnico, renovarlo. Y esta estrategia va a ser muy propicia para que eso suceda, ¿ya? Conjuntamente con esta estrategia, el espectáculo tendría que mejorar porque al tener una mejor defensa, al tener un mejor saque, un saque más seguro, un ataque de segunda línea más seguro, la pelota va a durar más en el juego, la gente se va a agradar mucho más con el partido, con la competencia, y obviamente se va a ver un mejor voleibol. ¿Pasamos? Bueno, aquí está lo que al principio hablé yo. La nueva estructura, ¿ya? Para ir a un campeonato, ¿ya? Nos indica que tenemos que seleccionar un plantel para enfrentar este campeonato. Y si nos permite llevar 14 jugadores, algún técnico podrá decir, bueno, yo voy a llevar 2 armadores, 2 centrales, 2 puntos universal, 2 opuestos, 2 líberos, 2 defensas y 2 jugadores de proyección. Interesante llevar 2 jugadores de proyección. Ojalá siempre tengamos en nuestros planteles titulares jugadores de proyección que alternen, que vayan teniendo 1 año, 2 años de experiencia, ¿ya? De tal manera que cuando tengan la edad de ser titulares en esos equipos ya vengan con un trabajo previo, ¿ya? Y también ellos se puedan extrovertir como jugadores de nivel, como jugadores ya con su personalidad constituida, y no de repente pasar en la banca. O sea, es muy triste para un jugador pertenecer a un equipo y estar el primer año. En adulto pasaba, por lo menos hasta cuando yo dirigí club, pasaba mucho. De repente había una jugadora muy buena, ¿ya? La Dominique Rapp, por dar un nombre. Bueno, y la que era reserva de ella entraba por calidad, porque ¿quién le iba a quitar el puesto a Dominique Rapp? ¿Ya? Entonces, de repente hay que matizar un poco para mantener motivado al grupo, porque necesitamos también un grupo para poder entrenar. Bueno, para hacerlo un poquito más breve, lo mismo tenemos con 14, ¿ya? Pero este otro técnico decide no poner los 2 jugadores de proyección y aumenta a 3 armadores, porque a él tácticamente le conviene llevar 3 armadores, ¿ya? Llevar 3 centrales, 3 puntas, 2 opuestos. Esto es libre, totalmente libre para cada entrenador. Lo importante es que en su planteamiento siempre tenga 2 jugadores especializados en defensa como defensa multifuncional. Lo mismo en 12 jugadores con defensa o también en 12 jugadores con jugadores de proyección. ¿Ya? Pasamos.
Bueno, esto, nueva estrategia y fuerza mental, es solamente para hacer hincapié nuevamente, ya, en que debemos preocuparnos de que nuestros equipos jueguen con alegría. La alegría tiene que ser evidente y sobre todo, si vamos a hacer una nueva estrategia, los jugadores que entran tienen que llegar a motivar a su equipo porque pueden entrar en ventaja o pueden entrar en desventaja, ¿ya? Pero la parte mental es muy importante, o sea, jugadores que no se comunican, que no sonríen, que están de repente un poco amurrados, etcétera, etcétera, el equipo se pone lento, se pone monótono, se desconcentran, ¿ya? Y quizás ahí viene otro tema que vamos a ver más adelante, que es el error sistemático. Entonces hay que hacer mucho hincapié en que debemos transformar nuestro voleibol en un deporte alegre, ¿ya? Donde prime esa alegría, esa fuerza, esa ganas de jugar y sentirse agradecido de la vida. O sea, no cualquiera en estos momentos en Chile puede jugar voleibol, es muy limitado. Si cada uno de nosotros tiene una hija y no la lleva al club propio, ¿a dónde la lleva? Hay muy pocos lugares abiertos donde se pueda ir. Y si tiene condiciones para jugar en un club, ¿ya? Hay 20 niñas esperando para entrar a ese club para poder ocupar 2 vacantes, 3 vacantes que se puedan dar en un momento determinado. Bueno, todo esto dicho para proporcionar más seguridad en el equipo. Un equipo que juega alegre, que juega comunicándose, contactándose entre los jugadores, eso le da mayor seguridad al equipo. Y ya sea en desventaja o en ventaja, todo va a influir para mejor, ¿ya? Hay que mejorar el rendimiento colectivo y llegar a jugar con más velocidad. O sea, si vamos a defender más, tenemos que tratar de ¿cómo se llama? De armonizar jugadas más rápidas, especialmente porque la mayoría de los equipos no son muy altos, ¿no es cierto? Salvo excepciones, ya sea en un equipo, en un club, la mayoría de los jugadores son un poco bajos, entonces eh, trabajando con mayor velocidad, con mayor precisión en los pases y con un armador que recorra la cancha, obviamente que podemos hacer un voleibol más rápido y más entretenido. Cometer menos errores, ya lo habíamos dicho, ¿ya? Y minimizar esos errores también con una buena actitud. O sea, hay que convencer al jugador que cuando se le hace notar un error, ¿ya? Hay que conversarlo y entrenarlo y ver cómo lo podemos mejorar. Siempre se va a poder mejorar, no al 100% porque el voleibol tiene mucho de imprevisto, ¿ya? Pero sí, si mejoramos la técnica, obviamente que vamos a minimizar los errores de todas maneras, ¿ya? Y la actitud es fundamental, es fundamental. Bueno, el armador debe tener claridad en su liderazgo, responsabilidad y mantener una energía positiva durante todo el juego. De ahí que es muy importante cómo elegimos, ¿ya? Y cómo formamos a los armadores. A los que no le toca formar, obviamente que van a recibir jugadores en mejor formación si esto lo empezamos a hacer todo. Si hay un técnico de club y vienen un par de chicos de armadores de colegio, pero ya viene con una nueva estructura, con una nueva estatura, con una nueva disponibilidad atlética, etcétera, etcétera, liderazgo y todo, para ese entrenador de club va a ser ideal que le lleguen ese tipo de jugadores, ¿ya? El juego está basado en la buena recepción y la defensa, pasando por un armador rápido en la medida de lo posible, ¿ya? Por un armado, pasando por un armado rápido en la medida de lo posible, ¿ya? Es lo mismo, ya, pero dicho desde el punto de vista de las acciones que tienen que desarrollar, ¿ya? En esto también agregué el saque seguro, ¿ya? El ataque seguro, bloqueo seguro, confiando siempre en el buen trabajo defensivo. Los atacantes también deben comprometerse a mejorar la defensa y la recepción. Al decir esto, volvemos al ABC que aprendimos nosotros en la universidad, que aprendimos en los cursos, ya de que el saque lo primero debe ser seguro, después tenemos la dirección, después tenemos la potencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué esto? Para darle mayor seguridad a la estrategia. En la medida que vamos iniciando esta nueva estrategia, tenemos que ir haciendo los fundamentos con mayor seguridad para que haya continuidad y los jugadores se vayan convenciendo que lo podemos hacer. Y en la medida que van subiendo de nivel, obviamente el saque puede ser
un poco más arriesgado, más potente, o buscar dirección, etcétera, etcétera. Pasamos. Ok. Bueno, esto es para verlo en cancha, ¿ya? De todas maneras, porque aquí hay que mover jugadores, ahí aparecemos con 6 jugadores. Si tenemos un plantel de 14, no podemos tener al resto parado mirando, entonces hay que saberlo utilizar de tal manera que ellos también participen de un entrenamiento específico de defensa y de líberos, ¿ya? Es ahí que se ve ahí, debería ser una L, ¿ya? Y la A corresponde a un armador, ¿ya? Entonces podemos entrenar un armador en cada cancha, con un defensa en cada cancha y con un líbero en cada cancha. Y con esto podemos, lo vamos a ver a futuro cuando pase la pandemia, podemos usar, qué sé yo, jugadores que estén sacando, jugadores que estén atacando por posición 2, por posición 4, después le podemos agregar bloqueo, etcétera, etcétera. Vamos armando un cuentito ahí para poder entrenar y mantener en contacto movimiento a todos los jugadores, ¿ya? Ya, eso es lo mismo que está redactado ahí, ¿ya? Un defensa con un libro versus un libro con un defensa, ¿ya? Y un armador en cada lado. Eso es la fase 1. ¿Pasamos? Bueno, después tenemos la fase 2, ¿ya? Que sería los 2 defensas en un mismo campo con un armador, ¿ya? Y en el otro campo, 2 líberos, ¿ya? Juntos también jugando, y con los sacadores y los atacantes del lado de donde están los líberos, de tal manera de trabajar en todo momento a los jugadores de defensa. Y después para darles sentido de ubicación, de llegar a pelotas colocadas, etcétera, etcétera, también lo podemos matizar con 2 jugadores que estén bloqueando en cada una de las puntas, ya dejando al armador libre para que de alguna manera salga jugando o con los defensas o también con algunos de los atacantes que tenga adelante. Pero eso ya es a gusto de cada entrenador. Pasamos. Acá un entrenamiento de 6 contra 6, ¿ya? En los cuales ponemos un equipo normal con armador, con opuesto, ¿ya? Pero en el otro equipo ponemos un equipo que va a ir cambiando los jugadores en defensa, ¿ya? Después se puede hacer alternadamente también en ambos costados de la cancha. Los 2 defensas los puede ir agregando el técnico cuando lo estime conveniente para ver cómo funciona con un equipo y cómo funciona con el otro equipo, ¿ya? Ahora, todo esto es tarea porque tienen que irlo viendo de acuerdo a la cuenta, o sea, ojalá ese entrenamiento se haga con cuenta o se haga por tramo, ¿ya? De tal manera que se pueda ver el rendimiento de los 2 jugadores defensa. Ideal jugar con cuenta a la vista, ahí al final dice justamente eso, ¿ya? Pasamos. Aquí llegamos a un tema también planteado anteriormente, pero que lo atacamos un poquito más, que dice el error y el acierto, ¿ya? En esto yo quiero convencer a todo el mundo, ¿ya? Es obvio, pero de repente no le damos ese valor que tiene. Ambos valen un punto. El error y el acierto valen un punto. Y lo que es peor, se suman. Y muchas veces el equipo que nos gana porque sumamos los errores nuestros a cuenta de ellos, ¿ya? En muchos partidos se da esa realidad, en que nos ganó un equipo 25-18, pero de los 25 puntos, mi equipo le regaló 12 puntos. Entonces, es tarea el tratar de minimizar el error. De repente se juega muy a la agresividad, muy a atacar, qué sé yo, pero no se piensa en la cuenta, ¿ya? Hay momentos y momentos donde se puede arriesgar, pero muchas veces, les insisto, perdemos porque nosotros le sacamos los puntos al rival, no porque el rival lo haya ganado.
Y eso hay que conversarlo, hay que entrenarlo, hay que minimizarlo, ¿ya? El acierto del punto, bueno, es el éxito y se valora individual y colectivamente según la situación de juego. Para eso se entrena, ¿ya? El error es individual y siempre va a estar presente. Eso, obviamente, nadie puede decir que un equipo no va a cometer errores o un jugador no va a cometer errores, ¿ya? A veces son partidos muy largos, de 1 hora y media, 2 horas, y hay algo, la parte mental, el público, el cansancio, el enojo, qué sé yo, la falta de espíritu de lucha, etcétera, etcétera, y eso se traduce en error. Bueno, se entrena para no cometer error. Con el tiempo se pueden minimizar los errores, pero hay que tener presente que en la medida que el jugador va progresando, ¿ya?, en su performance, cuando está atacando mejor, cuando está bloqueando mejor, cuando está sacando mejor, etcétera, etcétera, ¿ya?, también existe la posibilidad de volver a cometer errores. Entonces, en la medida que suba de nivel ese jugador, tiene que también seguir preocupado de no cometer errores o minimizarlos. Pasamos. Bueno, aquí hay algo que yo lo he estado conversando con muchos entrenadores, con muchos amigos, y es algo que a través de la experiencia que yo he tenido lo he ido descubriendo y le puse un nombre: el error sistemático o repetitivo. A nivel escolar, a nivel de club, a nivel juvenil, a nivel adulto, a nivel de selección, ¿ya? Siempre hay jugadores que cometen el error sistemático, ¿ya? ¿Y cuál es el error sistemático? A diferencia del error normal, el error sistemático es aquel error que se repite en un jugador en cada set o cada partido, ¿ya? Pero sucede que lo comete aquí el jugador que es especialista, que es capo para sacar o capo para remachar. O sea, tenemos un jugador que hace saque, por ejemplo, saque remache, ¿no? Excelente, ¿ya? Va a sacar remache, pum, recepción al otro lado, difícil, defienden para la galería, para el techo, lo que sea, defiende mal, punto. O sea, ese jugador es catalogado como un buen sacador. Sin embargo, en cada set o en cada partido se da el lujo de perder, por ponerle algo, 2 saques. Bueno, hizo 2 saques puntos en ese set. ¿Y de qué nos sirvió? ¿Ya? Si después perdió 2 saques puntos. Entonces, ese es un error que hay que también tratar de eliminarlo, ¿ya? Ni siquiera minimizarlo. ¿Por qué? Porque algo está gatillando en ese jugador. Llámese concentración, llámese situación de cansancio mental, qué sé yo, inseguridad, etcétera, etcétera, que hace que ese jugador repita los errores en forma sistemática. Si ustedes empiezan a seguir un equipo o un par de jugadores en algún momento, se van a dar cuenta que eso es verdad, y en todas las categorías, ¿ya? Existe el error sistemático y hay que eliminarlo. Y para eso tiene que estar muy comprometido el jugador y el entrenador para buscar el modo de entrenar de tal manera que ese error no se cometa, ¿ya? En caso de selecciones nacionales o equipos profesionales de voleibol, eso es un poco más discutible y podrían decirme, no, pero es que nosotros arriesgamos el saque en tal puntaje, tiene la obligación de sacar saque potencia, etcétera, etcétera. Ya, perfecto, eso es un poco más discutible, pero en la posición que estamos con el voleibol chileno, no podemos darnos el lujo de sumarle puntos al rival, ¿ya? Nos lleva a eso, ya sea el error natural o el error sistemático, les da punto al equipo rival. Entonces, nosotros tenemos que buscar aquellas cosas que nos valoricen un poco más nuestro juego y que podamos ganarle al que es levemente superior a nosotros en una situación más cómoda. ¿Pasamos? Bueno, aquí habla de lo mismo, ¿ya? Da ejemplo, un jugador que tiene un saque particular en cada set o partido, ¿ya? Es capaz de perder 2 saques o más. Una jugadora que recibe bien, el set o partido se queda paralizada en la recepción. Piensen de repente un equipo cualquiera, ¿ya? Una jugadora excelente que remacha bien, recibe bien, es líder del equipo, ¿ya? Y típico, ¿ya?
en cada set se queda parada en una recepción y la pelota le cae adelante y la pierde. Ese es un error sistemático, entonces hay que buscar la forma ya de eliminarlo, porque si jugamos 3 sets le estamos regalando 3 puntos en un partido. ¿Ya? Bueno, pasamos. Bueno, siguiendo con esto, el error sistemático o repetitivo, el punto responsable. Aquí la responsabilidad, ya lo dijimos, la debemos asumir todos, jugador y cuerpo técnico. Es un trabajo en equipo, ¿ya? No es como de repente veo yo un entrenador y sacó mal un jugador y se queda ahí mirando, qué sé yo, no hay anotación, se va al entrenamiento después y el jugador del entrenamiento vuelve a hacer lo mismo malo y no hay una corrección, no hay un acuerdo de tomar conciencia de que tenemos que tener el punto responsable, ganarlo para nosotros si el voleibol se juega a los 25 puntos, ¿ya? Entonces hay que ganar el punto, no regalar el punto, ¿ya? Es nuestro deber minimizar los errores para no facilitar el punto al rival. ¿Ya? ¿De qué nos sirve? Ya eso lo dijimos, ya en el alto rendimiento se puede discutir este tema, también lo dijimos. ¿Ya? Hay que ver si correr el riesgo vale la pena. ¿Ya? Avanzamos. Bueno, yo no soy un especialista en psicología deportiva, pero algo leído y algo entiendo. Y obviamente a futuro sería muy bueno el tener alguna charla importante con algún psicólogo, ¿ya? Yo tengo clara algunas cosas, ¿ya? Bueno, dentro de algunos libros que he leído que hablan de la fortaleza mental de los jugadores, ¿ya? Dice que la mayoría de los entrenadores coinciden, ¿ya? O sea, están de acuerdo en que el 50% del proceso de jugar bien es mental, ¿ya? Es las ganas, es la actitud, es el compañerismo, es el compromiso, el cuidarse físicamente, el dormir bien, el comer bien, el descansar bien, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, de acuerdo con lo anterior, ¿por qué no nos entrenamos para ello? La respuesta a la pregunta anterior es que no sabemos cómo hacerlo. O sea, muchas veces somos autodidactas, muchas veces no hemos tenido un curso de psicología aplicada al voleibol y por ende nos insegurizamos nosotros mismos. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero yo pienso que así es. Ya los entrenadores, de una u otra forma, pasamos por muchas inseguridades en nuestra carrera, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que experimentar mucho, y lo que es bueno en un momento no lo es bueno en otro momento, y dudamos y vamos buscando caminos, etcétera, etcétera. En la parte mental es una cosa, ojo, importantísima. Tenemos un grupo humano que hay que saber dirigir, que hay que saber escuchar, ¿ya? Que hay que saber complementar las personalidades de todos los jugadores y eso llevarlo a la cancha, ¿ya? Para tener justamente un mejor rendimiento. Pasamos. Bueno, lo que decía, este desafío nos lleva a enfrentarnos con nosotros mismos. La inseguridad, las dudas y miedos frenan nuestro avance como maestros y también a los deportistas como voleibolistas. El éxito requiere sobrepasar estos desafíos y lograr el dominio de nosotros mismos, tener una mejor actitud y una fuerza mental. Y esto parte por el entrenador. Nosotros tenemos que tener una actitud frente al entrenamiento, frente a la competencia, una actitud vencedora, una actitud de seguridad, una actitud alegre, ¿ya? De entretenernos con el deporte, de entretenernos con el entrenamiento. Yo no he sido más feliz en mi vida que entrenando en una cancha o jugando fútbol, que a mí también me gustaba mucho jugar fútbol. Entonces, yo tengo que sentirme entretenido y eso dárselo a los jugadores, ¿ya? Tener equipos alegres. A veces los deportistas toman la personalidad del entrenador. Si el entrenador es muy parco, es muy serio, es muy poco comunicativo, los jugadores juegan igual. O sea, parece que estuvieran jugando por compromiso y no porque les gusta. Hay que demostrar en la cancha que me gusta el deporte, que me siento bien, que me siento alegre, que estoy positivo, ¿ya? Es fundamental tener positividad frente al desafío de la competencia. Bueno, lograr estar siempre concentrado.
En el fondo es eso, ¿ya? Pase lo que pase, no perder el control, no perder la concentración en el juego. De repente, ustedes saben perfectamente, el equipo contrario pide tiempo, ¿ya? Y se acabó el tiempo y va nuestro jugador y pierde el saque, ¿ya? Esas cosas pasan en el voleibol, se pierde muy rápido la concentración. Avanzamos. Aquí viene. Aprender a controlar la actitud, controlar la energía y las emociones, ¿ya? El control sobre sí mismo es muy importante, ¿ya? La energía hay que controlarla, porque de repente se sobrepasan y vienen agresión a los compañeros, o mala respuesta al técnico, o lo que es peor, agresión verbal contra el árbitro o contra los rivales, etcétera, etcétera. Entonces, eso debemos estar atentos nosotros, o sea, ver la actitud de los jugadores y ayudarlos y convencerlos de que tienen que controlar su actitud. No es malo tener alta energía, no es malo estar emocionado con el juego, pero no sobrepasarse, ¿ya? También deben aprender a visualizar lo que está por venir y enfrentarlo con decisión, ¿ya? Ellos saben que si están en el punto 24, un punto más y se van. Entonces, tienen que enfrentarlo con decisión, con la convicción de que lo pueden dar vuelta ese resultado, por decir un ejemplo, ¿ya? Todo esto se trata de ser siempre el mejor, jugar con alegría, realizarse con el entrenamiento, con la competencia, tener espíritu de lucha, querer ganar siempre. Esta es la esencia de la fortaleza mental, ¿ya? Hay que buscar ese espíritu de lucha. El que no lucha por un punto no tiene cabida en ese equipo, o tiene que salir porque está cansado, porque está desconcentrado, porque está la mamá en la galería, etcétera, etcétera. O sea, siempre tiene que estar demostrando un espíritu de lucha y de querer ganar siempre, porque los compañeros es lo que esperan de ese jugador, ¿ya? Y el entrenador también. La disciplina habría que agregarla, el compañerismo hay que agregarlo, la lealtad, la salud y ser buenas personas. Pasamos. Bueno, en un libro de James Loehr, ya él habla claramente ahí de la energía positiva y la energía negativa. La energía positiva es alegría, es diversión, es amor, ¿ya? En el voleibol, yo no he visto gente que se quiera más que en el voleibol, ¿ya? Jugadoras que empiezan a los 12, 13, 14 años, llegan a los 50 años y se siguen viendo, siguen jugando, ¿ya? Y compartiendo, ¿ya? En la energía positiva siempre está esa gana de ir hacia adelante, de avanzar, de aceptar el desafío, ¿ya? Tiene que haber optimismo, ¿ya? Bueno, vamos a jugar contra Brasil, bueno, o vamos a jugar contra el colegio campeón del año pasado, bueno, pero con optimismo, o sea, lo podemos enfrentar, podemos a lo mejor ganarle un set, podemos ganarle más puntos que el año pasado, o podemos ganarle el partido si estamos aplicando una estrategia nueva, etcétera, ¿ya? Gozar el juego, ¿ya? Eso nos da como resultado un nivel de alto rendimiento, ¿ya? Mejor y mayor concentración, el jugador es más relajado muscularmente, ¿ya? Y nos produce un estado de calma, por lo tanto, no jugamos con excitación frente al rival, sino que dominando la situación, porque estamos totalmente con energía positiva. Por el contrario, la energía negativa, el jugador llega ansioso, llega atrasado al partido, se apura en vestirse, qué sé yo, se le olvidó la media, no la preparó el día anterior, etcétera, etcétera. Eso hace que se enoje, que sienta malestar contra algún compañero, miedo de enfrentar el partido, frustración, desconfianza, ya estado mental frenético, o sea, al final entra un jugador a la cancha totalmente desconcentrado, ya débil, ya y pobre en tensión muscular también. O sea, ese jugador normalmente contagia al resto de su equipo, y lo más probable es que, aún siendo superior que el equipo contrario, pierdan el primer set. Después, si el entrenador es capaz de recuperar a esos jugadores, es posible que puedan ganar 3-1, ¿ya? Pero muchas veces pasa que es así. Bueno, eso nos da un bajo rendimiento, obviamente, de juego. Avanzamos. La energía positiva y la energía negativa deben ser conversadas al inicio del año deportivo y las veces que se considere necesario por el cuerpo técnico y los jugadores. Esto yo lo considero muy importante, porque
como es un trabajo a nivel mental, ¿ya? Es muy importante que los jugadores tengan claro que esto va a incidir en su performance, ¿ya? Va a incidir en sus relaciones con sus compañeros, va a incidir en la asistencia a los entrenamientos. Hay muchas veces que hay jugadores que no quieren ir a entrenar, que están cansados, etcétera, o que no se sienten bien, que no se sienten motivados, y eso lo tienen que comprender los jugadores y también lo tienen que comprender el cuerpo técnico, los entrenadores, para buscar soluciones armónicas frente a ese problema. Avanzamos. Consideraciones generales. Esto al respecto de lo ya conversado. Si un jugador es consciente de estar en un mal día, mire lo que voy a decir, es mejor que sepa conversar con el entrenador y de común acuerdo no entrenar y cumplir otras funciones de entrenamiento. Eso es algo que pasa, ¿ya? Y que siempre va a pasar. Y es mejor, ¿ya? Que no entrene a que se lesione. O sea, el entrenar en esas condiciones normalmente puede terminar en una lesión grave, puede terminar en una discusión con compañeros o discusión con el entrenador, etcétera, etcétera, pero nunca va a terminar en un buen rendimiento de ese jugador. Por lo tanto, si ya está conversado a principio de año, nadie se va a extrañar de que ese jugador no está en su día, está en un mal día, y es mejor que no entrene o que las haga de asistente técnico, ¿ya? El entrenador es el líder y toma las decisiones. El cuerpo técnico asesora al director técnico, ¿ya? Es decir, todos los posibles asistentes que pueda tener un técnico, ya siempre el técnico es el líder, el que toma las decisiones. Ahora, tendrá más confianza de repente si tienen estadístico, con el estadístico, si tienen preparador físico, con el preparador físico, si tienen psicólogo, con el psicólogo, pero siempre es el ideal que el líder sea el entrenador y nadie más, ¿ya? El capitán es el líder natural dentro del campo de juego. Avanzamos. Bueno, esto es sabido, ya en casi todos los deportes, valorar la visualización del propio jugador antes y durante un partido. Esta es una estrategia de entrenamiento mental muy poderosa, ¿ya? Y tiene que ver justamente con la concentración, ¿ya? De ahí que hay que citar a los jugadores una hora antes, de que tienen que vestirse tranquilos, de que tienen que estar concentrados, entrar a competir concentrados, etcétera, etcétera. Ya la visualización de su juego y del equipo es muy importante para poder estar mentalmente preparado para competir al mejor nivel. Avanzamos. Eso sería. Bueno, profesor, preguntarles a los demás profesores si es que alguno tiene alguna pregunta. En el chat no tengo ninguna. Si alguien quiere levantar la mano para hacer algún comentario o preguntar, puede pedir que se abra el micrófono por el chat o directamente también levantar la manito en estos 3 puntitos que están en el tema de los participantes. Y bueno, y así poder ir comentando la estrategia que nos presenta el profesor Nelson, un poco alimentando esta visión que tiene el profesor, apoyándola también, o ir sacándonos dudas, de repente de algo que nos pudiera estar causando ruido de lo que nos ha presentado el profesor. Justamente el profesor Nelson, con lo último que hablaba sobre el tema de la visualización, antes de esta charla tuvimos la charla con el jugador Sebastián Geber, donde también habló sobre el tema de la visualización, tema que no estaba dentro de los puntos a tratar, pero que me pareció a mí muy importante que lo comentara. Él tiene una dinámica que cuando va a sacar, siempre espera la pelota dentro de la cancha. Que el pasabalones le pase el balón y él no sale de la cancha hasta que le pasen el balón. Uno siempre dice, esas son cábalas, son rutinas que tienen, porque piensan que van a sacar mal o de repente lo liga a un tema casi de superstición. Pero no, él nos comentó que cuando él le entregaban el balón y está esperando dentro de la cancha, él está repasando el saque en su mente. Es algo que dijo que tuvo la oportunidad de trabajar con un psicólogo,
y que eso lo ha llevado a tener el mejor saque de la Bundesliga. Entonces, imagínense, dentro de esa referencia, el poder de la visualización, obviamente bien trabajado, y también se puede dar en todo orden de cosas, la visualización no solamente en el saque, sino que en todos los fundamentos dentro del juego y antes del partido también. Así que muy importante lo que nos acaba de comentar, profesor, y bueno, yo lo complemento un poco con lo que nos fue contando Sebastián Geber en la charla anterior. Bueno, aquí tengo unos comentarios, los profesores. Deme un segundo porque como empezaron a aparecer, aquí tengo a el profesor Charlie. Vamos a dejar de compartir para que nos podamos ver todos. Y el profesor Charlie estaba pidiendo, ahí le solicito al profesor Charlie que active su audio para poder hacer la pregunta, que fue el primero que la solicitó. Ahí estoy. Profesor. ¿Me escuchas? Hola, Ítalo, ¿cómo está? ¿Bien? Hola, bien, gracias. Bueno, todo el tema con el 8. Querido y amigo Nelson Montero, o sea, ahora tenemos que jugar con 3 atrás, 2 adelante, un arquero, un surtido. Ya me ha hecho un quilombo en la cabeza, no entiendo cómo voy a entrenar de nuevo. Yo quería que me contaras un poquito en el tema práctico. Bueno, ya hemos conversado un rato antes nosotros cuando empezaste con esta idea. Pero llevarlo a la práctica, a ver, contame un poquito más, ¿cuál sería más un punto, un tip práctico? No sé si me hago explicar. Profesor, bueno, Nelson, antes que pueda dar la respuesta, sí. Profesor Charlie, hay un tema con su micrófono que está generando como un ruido ambiente y se escuchó todo lo que dijo, pero para que lo pueda revisar. Y ahí, profesor, porque lo vamos a mantener con el micrófono abierto, entonces la idea es que el profesor Nelson pueda dar su respuesta sin ese ruido. Bueno, tal como tú dices, esto obviamente lo vamos a profundizar en la clase práctica, pero te puedo anticipar que la idea es mejorar sustancialmente el trabajo defensivo durante un periodo importante del partido. Y la importancia la decide el técnico de acuerdo al conocimiento que tienen sus jugadores, a la táctica que está utilizando, ¿no es cierto? Y verá él si pone a los dos defensas en forma seguida, ¿ya? O si lo alterna una vez a cada uno con un líbero, ¿ya? Y si los pone en los puntos iniciales, en los 10 primeros puntos, si los pone en los segundos 10 primeros puntos, o si quiere ponerlo en el punto 20, por decir algo, ¿ya? Esas son decisiones tácticas que tiene que resolver cada entrenador y que tiene que experimentarlas, ¿ya? En entrenamientos, en partidos amistosos. Pero fundamentalmente esto está dado para que mejoremos la defensa, pero se le agregan 2 funciones más a este jugador especialista para que justifique su ingreso, ¿ya? ¿Y cuál es la justificación? Es que tienen que ser excelentes sacadores, y como el techo del saque, lo dijimos, está alto, está muy alto, o sea, tenemos para mejorar mucho el saque, ¿ya? Como el ataque de segunda línea en nuestras competencias nacionales también tiene un techo alto, también tenemos que tener este jugador que esté capacitado para que si le toca en un momento determinado, circunstancial o programado, entrenado, ¿ya? Sea capaz de meter un buen pelotazo, un buen punto, ojalá, en el campo contrario. Ahora, el éxito se va a ver, ¿ya? En cada set, si este jugador al ingresar en conjunto con el equipo nos da 3 puntos como mínimo, ¿ya? Y si el otro jugador defensa especializado también nos da 3 puntos como mínimo, significa que cuando nosotros jugábamos contra el club tricolor, ¿ya? Nos íbamos 16-16, 17-18, etcétera, etcétera, pero al tener estos 6 puntos que nos dieron extra, el ingreso de estos jugadores que motivaron la obtención de estos puntos, perfectamente podemos decir que ganamos 25-18, ¿ya? Porque sumamos esos puntos.
pero tal como expliqué anteriormente, de repente nos pueden dar más puntos que eso, y sería extraordinario. Pero la exigencia es mínimo 3, ya por cada ingreso de estos jugadores, para que ellos justifiquen su permanencia, entre comillas, como titulares que ingresan en todos los sets. Y para eso se tienen que entrenar mucho, pero es una motivación importante porque van a ser parte del plantel titular y van a saber jugar en todos los sets. Está claro, gracias Nelson. Bueno. Gracias, profesor Charlie. Acá tenemos unos comentarios. El profesor Pato Ponce, gracias Nelson, se agradece tu pasión y visión del voleibol que necesitamos. Saludos. Profesor Lindberg, se ha visto una actualidad del voleibol en Chile. Unas recomendaciones para un voleibol de formación en edades de 12 a 14 años en la iniciación, y gracias por su experiencia. Bueno, yo creo que para mantener un poquito la línea, podríamos dejar esta pregunta para el último, profesor Nelson, y así le damos también la palabra a Karen Cortés, que está levantando la mano. Creo que ella la dejó de levantar, no sé si... Sí, ya no está con la mano arriba. Profesores, ¿alguna otra pregunta? Profesor Celso nos está queriendo abrir su micrófono para comentarnos algo. Aquí está la profesora Karen Cortés. Por favor, profesora, le voy a solicitar reactivar el audio. Profesor Celso, después de la profesora Karen Cortés, no habría problema en hacer su comentario. ¿Me escuchan? Ahí sí, perfecto. Ahí sí. Ahí sí. Ya, ahí sí. Buenas Hola. noches, profesora. Hola, Chubi. Hola. Oye, te felicito, Nelson, por tu propuesta, tu nueva propuesta. Y frente a esta nueva propuesta tengo una duda. Como yo trabajo con las categorías pequeñas de tercero básico a octavo básico, la pregunta va enfocada más que nada en qué momento o en qué etapa yo podría como trabajar la defensa de mis jugadoras. Por ejemplo, en la sub-14, que ya es más competitivo, porque las más chiquititas es un poquito más como más recreativo y estar aprendiendo también. La sub-12 también empieza a meterse un poquito en la competencia, pero la pregunta va enfocada a esa parte. Me gusta la idea de integrar y aumentar un poco la defensa y cambiar un poco el tema de Chile, que tenemos baja la defensa, poder incentivar a las pequeñas, pues, a las chiquititas de alguna manera, pero no, ¿cómo se llama?, especializándolas, sino que ir viendo de alguna manera cómo puedo ir incorporándolo. Esa es mi pregunta con las categorías más pequeñas. Bueno, yo creo que tú diste la respuesta. Esto no es para las categorías mini ni para las más pequeñas. Esto es para la gente o los deportistas que estén en competencia, que ya estén compitiendo. O sea, que tengan el concepto de competir y que tengan su formación de equipo, que jueguen con un 4-2, con un 5-1. ¿ya? O sea, y ahí, con la sub-14 podríamos claro, partir con eso. sí, perfectamente. Hay jugadoras sub-14 de repente que son muy buenas y que tienen muy buen nivel, entonces perfectamente tú puedes partir en esa categoría. ¿Ya? Ya. Sí, eso era mi pregunta, Bueno, para asegurarme. bien. Y felicitarte. Gracias. Un gusto verte y escucharte. Gracias, Karen. Gracias. Profesor, gracias, profesora Karen. Profesor Nelson, justamente con lo que comenta la profesora Karen, con respecto a las categorías sub-14, siempre buscamos y hemos estado inclusive viendo un poco dentro de las conversaciones que el voleibol no se especializa a tan temprana edad. Cuando habla de sub-14 y poder incluir este tipo de estrategia, considero y creo que lo está hablando siempre desde la universalidad, ¿no es cierto? No necesariamente que en sub-14 esté jugando un 5-1 o un 4-2, sino que puedo estar jugando un 6-0, por ejemplo, pero siempre dándole mucho énfasis al camino desde la defensa, del saque, que es como la forma de poder llevar al equipo a lograr altos niveles de juego desde esas posiciones, dándole énfasis desde el entrenamiento, desde el discurso del entrenador, desde los mismos partidos. Se lo hago como pregunta, comentario.
¿Es Sí, así? bueno, yo creo que es acertado el comentario, o sea, aquí no hay ninguna imposición. O sea, cada técnico, lo repetí en varias oportunidades, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo al plantel que tenga, a los jugadores, el nivel ya de rendimiento de cada jugador, tiene que tomar las decisiones dónde aplicarlo, ¿ya? Seguramente la mayoría no le va a servir esta estrategia en sub-14, por decir algo, pero sirve, a la mayoría a lo mejor le sirve en sub-16. Entonces, cada entrenador tendrá que ver el nivel de su equipo, ¿ya? Y si tiene los jugadores necesarios para especializarlo en esta función. Pero obviamente que el que lo haga y lo haga con éxito, el rendimiento de su equipo va a ser notorio, ¿ya? Y aquellos equipos a los cuales les costaba ganarlo o no le ganaban nunca, van a estar más cerca para poderlo ganar, siempre. Ok, profesor, gracias. Profesor Celso, ahí ya activó su micrófono. Adelante. Ya, primero que todo, saludar a todos. Qué bueno ver a mucha gente ahí. Hola, José Salina, la Caro, Pato Ponce, parecía que el viejito Pascuero antes, pero el Patito Ponce, mi gran Charlie, Gonzalo, hoy qué gusto ver a todos, Adrián. Primero que todo, bueno, dos comentarios. El primero, referente a la preparación mental. O sea, yo creo que Nelson dio en el clavo, por ejemplo, con eso, porque ya que las decisiones que tomamos en el partido, el 90% lo toma el sistema límbico, o sea, de las emociones. Y es súper fácil sacar la certificación de coaching deportivo, dura 8 semanas. Yo en este tiempo de pandemia lo hice y créanme que uno empieza a ver cómo manejar la ansiedad, la autoconfianza, el estrés, porque de repente un jugador hace lo que quiere con la pelota en el entrenamiento, pero al momento cuando hay que pegar la pelota la tira para afuera o la armaron justo mal, porque siempre se transforman en especialistas de armado los atacantes, siempre le piden la pelota perfecta al armado. Y la pregunta que yo tenía, aparte de ese comentario para el profesor Nelson, era ¿cómo elige usted, bajo su propuesta, al especialista? Porque hay varios aspectos, uno es mental, usted también habla de que tendría que ser un especialista de ataque segunda línea, por lo tanto ahí ya tendríamos que pensar en el que tenga alguna estatura mínima, pero también hablamos de defensa, y por lo general el defensa tiene que ser una persona quizás más baja y que mantenga mucho más el pase de antebrazo. ¿Cómo usted elegiría a ese jugador especialista, digamos, o utilizaría uno más alto, uno más bajo? Por eso yo quería que se explayara en ese aspecto, profesor. No, yo pienso que esto no tiene que ver con estatura ni con una elección en particular. Se trata de incorporar más apoyo en el plano defensivo, ¿ya? Y los jugadores tienen que ser convocados y concientizados para poder hacer esta labor, ¿ya? En función de que si ellos son reservas, ¿ya? Podrían ser titulares en esta condición, ¿ya? Y no molestan a nadie, no se salen del reglamento, etcétera, etcétera. Y es un jugador que potencialmente, si llega a ser un especialista en estas 4 funciones, potencialmente le podría quitar el puesto en un futuro cercano al jugador titular, si es que el titular no se apura también en mejorar sus funciones, ¿ya? Que son todas: sacar, recibir, qué sé yo, bloquear, atacar, asistencia a entrenamiento, por decir algo, etcétera, etcétera. O sea, con esto enriquecemos el plantel, eso es lo importante. Ahora, obviamente, si yo tengo a mi mejor atacante, ¿ya? Y lo necesito como mejor atacante, no lo voy a motivar para que sea un especialista en defensa multifunción. ¿Ya? Seguramente al reserva de él lo voy a motivar porque no tiene muchas posibilidades de ingresar porque el titular es muy bueno, ¿entiendes? Pero a ese otro jugador sí lo voy a concientizar, lo voy a motivar y lo voy a hacer bueno también, pero con entrenamiento, con trabajo, ¿ya? Esto requiere mucho trabajo, pero también da el resultado prontamente, ¿ya? Es ponerse a trabajar, ¿ya? Y lograr esas 4 funciones y el jugador va a rendir y el equipo va a rendir y vamos a ganar más puntos, vamos a cometer menos errores. Eso es lo que te podría decir. Y mentalmente una preparación distinta, ya que él bueno, entraría en un momento cúlmine del set y todos, de sí. hecho yo creo que esta premisa todos la utilizamos quizás con algún jugador que saca bien y defiende bien, ya se la pasaba por atrás, que es lo típico que conocemos durante todo este tiempo, pero acá lo original sería que sería un especialista también en ataque de segunda línea. Por eso yo preguntaba el tema de la estatura,
y además de lo mental, ya que entraría, se esperaría mucho de él al momento de entrar, porque si él entra y no lo hace bien, claro, no, es que además significa, para él mismo. claro, no, porque significa que no está preparado, que el trabajo no está dando resultados. Si aquí podemos tener éxito o fracaso, ¿ya? Pero obviamente que el éxito, el trabajo lo va a dar, ¿ya? Daniel está pidiendo la palabra. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor Celso. Profesor Daniel, ahí le pedí reactivar su micrófono. Hola a todos. Bueno, agradecer a Nelson por su presentación. Yo la había escuchado en alguna ocasión por Coneoch, pero la pregunta principalmente es ¿por qué eligió centrar su propuesta en la defensa y no en el ataque? Esa es mi pregunta. Perdón, no te la escuché bien porque está el micrófono no como que rebotó un poco. ¿Me la puedes repetir, por favor? Acaba de desactivar su micrófono y solo repito, profesor Nelson. Ya. ¿Por qué centró su estrategia en la defensa y no en el ataque? Bueno, lo dije también anteriormente, porque pensé ya dónde tenemos más posibilidades de mejorar en el voleibol nacional, ¿ya? Y por un tema de estatura, por un tema de potencia de salto, tenemos menos posibilidades, el techo es más bajo para los atacantes y para los bloqueadores. Sin embargo, para los que sacan, reciben, defienden o atacan de segunda línea, el techo es más alto, entonces tenemos más posibilidades de progresar ahí. Y además le agregamos que al defender mejor, potencialmente también el equipo se enriquece porque somos monoporfiados que empezamos a defender todas las pelotas y que contraatacamos y podemos lograr el error del equipo contrario o el acierto de nuestro equipo. Y con eso marcar una diferencia y lograr vencer a equipos que en el papel podrían figurar como mejores o que en años anteriores ya nos hayan ganado. Y nosotros con esta estrategia donde potenciamos justamente el trabajo defensivo, es muy probable que le podamos ganar. Ahí voy a buscar al profesor Daniel Vega. Daniel Vega, sí. Gracias, profesor Daniel Andrade, por su pregunta. Acá me edito para arriba para no estarlo buscando y activar el micrófono. Ahí está, quedamos bien. Profesor Daniel Vega, deme un segundo, le voy a activar su micrófono. Aquí lo encontré. Ahí está. Lo voy a volver a activar porque al parecer lo desactivo. ¿Ahí sí? Ahí está. Sí, gracias. Hola, Nelson. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Te felicito que te hayas atrevido a hacer una propuesta. Eso ya habla de tu inquietud, que la conocí. Algún día, en algún momento, conversamos un poco respecto de esto. Yo tengo una mirada un poco más inicial. Estamos hablando de voleibol de 6, pero cuando tú hablas de una actitud mental, cuando tú hablas de un jugador que se aplica y que es de un nivel superlativo en la defensa, ¿verdad? Que cuando va a sacar tiene una seguridad que le permite, en tu propuesta, conseguir por lo mínimo 3 puntos. Y yo digo que ese jugador tiene que tener un nivel de formación inicial que le permita desarrollar las habilidades y las destrezas con seguridad. ¿Cuándo un jugador va a ser seguro en el saque? Cuando lo ha desarrollado en su nivel inicial. Estoy hablando de la escuela básica. Aquí estamos con profesores que la tarea para que llegue un jugador a ser seguro, digo yo, después de haber trabajado 45 años en colegios y en clubes, el niño más seguro a los 14, 15 años es aquel que en primero básico, en segundo básico, desarrolló todas sus habilidades y destrezas de forma óptima. Si yo voy a sacar y voy con temor, es porque la percepción de mi cuerpo está fallando. La fuerza que le voy a aplicar me está fallando, porque desconozco el nivel de respuesta de mi cuerpo. ¿Y por qué lo desconozco? Porque perceptivamente no
no fui bien trabajado abajo. Si yo le quiero pedir a un jugador que tenga una ubicación espacial detrás de un bloque y que se va a ir a colocar en la perspectiva donde va a pasar el balón, o podría pasar, ¿no es cierto? Esa es una habilidad del pensamiento que está referida a su iniciación en el juego, hasta en el juego predeportivo. Entonces, lo que tú dices me parece bien, es una propuesta y cada uno tendrá que asumirla y trabajarlas si es que le interesa. Pero yo creo que para que todo esto tenga éxito, lo comento con los profesores, debe ser trabajado como profe, no como entrenador. Abajo, ahí, en el primero, segundo, en el primer ciclo básico. Ese niño que se desarrolló ahí perceptivamente va a ser un jugador más apto para el rendimiento. No sé si comparten mi apreciación. Bueno, obviamente que lo que tú planteas tienes razón. Si mientras más temprano comienza un jugador a desarrollar sus habilidades básicas, la parte técnica, la parte táctica la va a poder asimilar mejor. Pero yo tuve muchas experiencias cuando trabajé con la escuela de talento, con jugadoras que ni siquiera conocían una cancha de voleibol, no sabían qué es lo que era una cancha de voleibol. ¿Ya? Tú la debes conocer, Edith Rodríguez, por ejemplo. Ella llegó preguntando por básquetbol. ¿Ya? La Connie Arteaga, la hermana de Claudio, había visto un par de partidos, pero nunca había jugado voleibol. Y no sabía levantar, no sabía nada. Después llegó a ser armadora de la selección chilena. Y empezaron a entrenar a los 13, 14 años en algunos casos. ¿Ya? La Marcela Morales empezó a entrenar a los 12, 13 años voleibol, y a los 14 ya era preseleccionada chilena de menor. ¿Ya? Y después fue en Estados Unidos. Sí, jugó en Estados Unidos también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay distintas experiencias, ¿ya? Y todas son válidas. Yo tengo fe en que el resultado lo da el entrenamiento y el conocimiento técnico. Por lo tanto, todos aquellos técnicos que empiecen a aplicar esta estrategia y tengan la convicción, tengan el conocimiento técnico, cómo lograrlo, y experimentando, ojo, porque nadie les puede ir a decir, mira, hazlo así, ni yo me atrevería a decirlo, hazlo así, ¿ya? Entonces tienen que buscar el camino, pero ahí están las armas para que el equipo rinda más, para que defienda más, para que cometa menos errores, para que logre tener más aciertos que errores. Y eso te da como resultado un mejor rendimiento y un mejor espectáculo deportivo, y por ende una mejor competencia en la cual tú puedes salir victorioso, cuando antes salías perdedor. Entonces, sí, esto es muy personal a cada colegio, a cada club, a cada selección, a cada universidad, etcétera, etcétera. Sí, Nelson, mira, parece que no me expresé bien. Esas personas que estaban en la escuela de talentos, como tú lo dices, eran talentos, y el talento es el que trae habilidades que son innatas, son propias y vienen en su acervo al nacer, son coordinados, son flexibles, son con una capacidad de contracción muscular que le permite tener un buen rechazo. Pero esas son habilidades naturales. Pero digo yo que a esas habilidades naturales hay que trabajarlas inicialmente para poder exigir en el nivel del rendimiento. Si las destrezas las puede aprender cualquiera, pero que sean efectivas, necesita de un desarrollo perceptivo motriz inicial. Puede tener mucho talento, pero si no se lo desarrollo, va a ocurrir esto que dicen los entrenadores: se nos pasmó en el camino. Venía pero ahí y se nos pasmó, claro, pues. Claro, si en algún momento se sintió inseguro, porque esa seguridad mental que tú señalas proviene de las capacidades propias, que él se siente seguro. Él se tiene que sentir seguro. ¿Cuándo? Cuando las ha experimentado, las ha vivenciado y las ha desarrollado. Bueno, ese es un tema ya más grande, pero yo quería tocar ese tema con los profesores, que no pensemos solo arriba, primero pensemos allá abajo. Lo que tú propones es una linda propuesta,
Y interesante, ¿eh? Interesante. Y yo creo que es lo que le conviene al voleibol chileno, que como tú dijiste, no somos altos, somos más bien una raza mediana o más bien baja y que está creciendo. Recuerda que cuando vinieron muchos años atrás unos especialistas, unos cubanos, nos dijeron, oye, no pierdan tiempo en el voleibol, ustedes no son grandes, dedíquense a los deportes de combate, porque son una raza fuerte, baja. Pero los larguiruchos ustedes tienen que escarbar por todos lados para sacar a uno, y es verdad, es verdad. Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Están equivocados esos cubanos. Sí, pues porque el voleibol es un deporte maravilloso y no solamente tiene que ser jugado por los altos y que llegan a ser seleccionados y que ganan dinero con esto. No, el voleibol es para todos. ¿Cómo se llama nuestra agrupación? Más voleibol para todos. O sea, sí, esos cubanos están totalmente equivocados, viejo. Pero nuestra selección no clasificó ahora al Mundial. ¿Por qué? Porque llegaron los colombianos que tenían 2 pailones grandotes y nos ganaron por ahí. Los colombianos que no eran nada extraordinarios. Bueno, pero ese es otro problema, Daniel, porque aquí lo que hay que hacer es mejorar el voleibol nacional. Los que están jugando, los que hacen la existencia del voleibol en Chile. ¿Ya? Eso es lo que queremos mejorar. Si lo otro es el problema de los entrenadores de la selección. ¿Ya? Los entrenadores de la selección tendrán que apoyarse con nosotros, con algunos de nosotros, etcétera, y acaparar y atraer jugadores en mejor nivel a la selección. Pero la tarea nuestra es mejorar el nivel nacional, darle satisfacción a aquellos deportistas jóvenes que llegan a nuestras manos. Y a ellos tenemos que darle más herramientas, más armas para que puedan competir mejor. Y competir de la edad en que puedan estar en competencia. ¿Ya? Esos niños de los cuales tú hablas está perfecto, pero si no te llegan esos niños, tienes que trabajar con niños mayores. Es lo que te pueda llegar. Profesor Nelson, sí. Profesor Daniel, bueno, gracias, profesor Daniel, por su comentario y también por plantearnos su inquietud con respecto al desarrollo en estas etapas más tempranas, que creo que son fundamentales, que inciden también en el trabajo que podamos tener después nosotros con las categorías mayores, pero es una de las tantas presiones que tiene el jugador, tanto como la percepción de su propio cuerpo, pero también hay muchas presiones ambientales y que creo que también ahí nosotros tenemos que trabajar con los chicos, que tiene que ver con la presión social, la presión del error del mismo entrenador. Hay muchas cosas ahí que hay que trabajar, pero creo que también es muy importante lo que acaba de hablar el profesor Daniel. Tenemos al profesor Adrián pidiendo poder hablar. Adrián Perdomo, luego viene el profesor Pato Ponce y luego segundo Aróstica, ¿ok? Le voy a abrir el micrófono al profesor Adrián para que pueda realizar su pregunta. ¿Le llegó? No aparece bien. Ya ahí, ¿no? Profesor Adrián. Sí, buenas noches a todos, en especial a Nelson, a mi amigo Nelson. Nelson, bueno, hemos hablado un poquito de esto en otros momentos, ¿no? Y me parece entender que la apuesta que estás haciendo para contrarrestar aquello del tema de la altura y el tema de la capacidad de salto, ya sea para el bloqueo, para el saque o para el ataque, perdón, estás apostando a un trabajo mayor defensivo y tanto la defensa como el recibo del saque, para propiciar un juego más rápido, más combinativo, más exacto, más preciso, ya sea en el K1 o en el K2, ¿no? Con este tratar, ¿no?, de buscar especialistas en estas dos áreas, de recibo y de defensa. Lo que me hace un poquito de ruido, como dicen acá, es aquello de que tratar de hacer de estos jugadores, teniendo 2 o 3 por equipo, ¿no?, hacerlo también capaz de ser un atacante de zaguero, teniendo, por ejemplo, si ya en la zona zaguera tienes los equipos que juegan con un líbero y este otro especialista que entra a la zona zaguera para recibir y defender, nos quedaría un tercero que pudiera ser perfectamente este jugador que ataque de zaguero que nos está buscando, ¿no? Precisión, menos errores, menos cosas. Entonces, lo que no entiendo mucho y quiero que usted me explique es el por qué también hacerlo tan universal que ese jugador especializado en recibo y en defensa para propiciar ese pase más exacto
para el contraataque y estas cosas, también tenga que hacer un jugador de un ataque al menos seguro zaguero. Me parece que es bastante amplio, no sé si eso será posible en categorías superiores y no más, más en los principios de su carrera, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, correcto. Tienes razón. ¿Para qué hacerlo atacar de segunda línea? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si le llega la pelota en un momento determinado y tenemos un armador que corre la cancha, como lo he dicho, o sea, es capaz de llegar a todas las pelotas al mar, en algún momento lo va a necesitar para que ataque una pelota de segunda línea y no la pase con antebrazo. Entonces es preferible que ese jugador esté preparado para hacer un buen ataque de segunda línea y no esté pasando la pelota al lado contrario con antebrazo o con dedo. ¿Ya? Entonces no podemos perder ya esa instancia técnica, táctica, ¿ya? No especializando a ese jugador, ese jugador tiene que estar con tutti, o sea, él tiene una tarea por delante y es ser bueno en saque, bueno en recepción, bueno en defensa y bueno en ataque en segunda línea. Y no puede ser que ese jugador que es bueno en defensa, recepción, saque, ya después pase una pelota con antebrazo al lado contrario. O sea, no podemos dar ventaja. Aquí se trata de ganar puntos, ¿ya? Y cometer menos errores, hacer que la pelota la defendamos siempre nosotros y que contraataquemos siempre al rival, ¿ya? Aunque el rival tenga mejores atacantes, nosotros defendemos hasta que lo hacemos cometer el error o logramos el acierto nosotros, ¿ya? Ahora, el resto de los jugadores obviamente tampoco están sentados en la silla de playa, tienen que estar entrenando a la par. Si aquí se trata de mejorar desde todo punto de vista el entrenamiento técnico, táctico, físico, mental, ¿ya? De eso se trata. La estrategia por sí sola no va a hacer milagros, ¿ya? Y cada técnico, vuelvo a insistir, tiene que tomar las decisiones personales de acuerdo a su conocimiento, a su capacidad, a su táctica que quiere aplicar, a los jugadores que tenga en cancha. Pero las armas están ahí, a disposición de todos, ¿ya? Por lo tanto, yo te diría, para resumir, que el que tenga que ser un atacante de segunda línea es que simplemente, ¿ya? Él tiene que responder con ese fundamento cuando le queda una última pelota y la tiene que pasar al otro lado. Tiene que estar preparado para pasarla con malicia, con peligro, ¿me entiendes? No regalársela al rival. Eso es, ¿ya? Y en los niveles que corresponde, por supuesto. Gracias. Ya, a ti, Adrián, perdón. Gracias, profesor Adrián. Bueno, tenemos al profesor Patricio Ponce. Voy a reactivar su micrófono para que nos pueda realizar su pregunta. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Nelson. Hola, Patito. Oye, bueno, yo estaba escuchando muy atentamente y no sé si te voy a hacerte una pregunta, Nelson, pero sí corroborar algunas cosas desde los años de experiencia que tenemos. Más o menos, yo tengo un poquito menos que tú, ¿no? Pero estoy de acuerdo en la mirada del profesor Daniel Vegas, al que no tengo la dicha de conocer personalmente. Ahí me voy a mostrar ahí. Lo conocerá de repente, pero yo concuerdo en el hecho de que para poder tener esta gama de jugadores que se está proponiendo, es conveniente tener un grupo grande, masivo, de chicos que quieran jugar vóley y que tengan una formación lo más correcta posible desde lo técnico, de lo táctico, de lo físico. Y esa masificación, estoy completamente de acuerdo por la experiencia que hemos llevado por muchos años, de que sea a través de la motivación por jugar el deporte que más queremos todos, en definitiva. Tener la posibilidad de entregarle a esos chicos las mejores herramientas para que ellos puedan desempeñarse después en el programa que estás planteando tú. Yo creo que está bien. Este plan es para de 16 años hacia arriba, 17, 18 años hacia arriba, como quieras denominarlo. Cada entrenador... Aquí voy a ser políticamente correcto, aquí me voy a postular a ser político, ¿ya? Porque voy a decir muchas cosas políticamente correctas, pero claramente que tenemos que trabajar para nuestros equipos, para nuestra realidad, pero para ello tenemos que tener una base con la cual nosotros podamos decir, sacamos a este chico y lo llevamos al alto rendimiento. Estoy de acuerdo contigo con el tema de la selección. La selección chilena es otra cosa.
los entrenadores correspondientes en su momento verán si sirven o no sirven, pero nosotros nos debemos a nuestros equipos, a nuestros jugadores. Y cuando hablamos, y cuando digo a nuestros, se refiere al cariño que nosotros como entrenadores, como profesores, que también concuerdo con Daniel, en que nos debemos a que ellos tengan las mejores, vuelvo a repetir, las mejores herramientas en su formación, ¿ya? Para poder desarrollar el plan que tú tienes. Yo sé que no estás dejando de lado, Nelson, esa parte, y que te estás centrando en esta otra que tiene que ver con buscar ciertos rendimientos y las mejoras sustanciales en el voleibol de Chile, en el cual concuerdo plenamente contigo en que el trabajo defensivo es una de las áreas que podemos tomar, hacerla propia y mejorar. Y creo que a pesar de que la estatura del chileno y de la chilena ha aumentado, todavía nos falta mucho para llegar a niveles internacionales, estándares internacionales. Por lo tanto, el trabajo formativo no hay que dejarlo de lado. Y eso sería un plan, otro plan que probablemente ya tienes en tu cabeza, no me cabe la menor duda, pero la parte formativa tiene que ser fundamental para poder llegar al plan que tienes tú. Solamente quería comentar eso. Sí, Patito, yo digamos, en mi postura, de acuerdo a lo que he planteado, obviamente que no puedo estar en desacuerdo con lo que dice Daniel, ¿ya? Si por algo... No, de acuerdo, sí. Claro, y lo que dices tú también, ¿ya? Yo estoy de acuerdo con eso, lo que pasa es que corresponde a otro nivel, ¿ya? De entrenamiento, a otro nivel de preparación. O sea, no corresponde a la estrategia que estamos presentando. O sea, no hay cabida para esos chicos esta estrategia hasta que no pasen al nivel competitivo. Entonces, yo a ellos los agrupo más en el mini voleibol, donde también seguramente se van a desarrollar algunos programas y seguramente el Colegio Nacional de Entrenadores tiene algunas propuestas o algunas ideas que tengan que desarrollar. Por lo tanto, mi postura no es antagónica, no es de decir que no es el camino. No, si todo es el camino. Ya, lo que pasa es que, insistiendo, ya, cada uno tiene que ver su realidad. Hay profesores que trabajan en colegios básicos, obviamente no van a tener la posibilidad de aplicar esta estrategia, pero ellos sí tendrán que ser unos fuertes defensores y propiciadores de enseñar el voleibol a nivel de mini voleibol, ¿ya? Y obviamente prepararlo como ustedes dicen, ¿ya? En la motricidad, en el buen desarrollo corporal, atlético, elongaciones, etcétera, etcétera. Y también es muy importante en el tema de emocional, psicológico, que es una de las cosas que de repente le damos muy fuerte a la parte física, le damos muy fuerte a la parte técnica, a la parte táctica, pero la parte psicológica es una de las debilidades, como alguien planteó en un momento determinado, y que sin duda en este plan se va a trabajar muy bien, ¿ya? Claro. Así que yo reitero, era solamente un comentario, porque quería... Sí. Hacer, digamos, apoyar un poco la opinión de Daniel, entendiendo también que tú, que es aportar y apoyar en un plan más bajo lo que tú estás planteando, nada más, o sea, sí, totalmente de acuerdo. Y te felicito, por cierto, por pensar, que a veces nos cuesta, a veces pensamos, pero no todos lo decimos, ¿eh? Lo pensé, pero no lo dije. Y tú lo estás pensando y lo estás diciendo. Así que te lo felicito. Mira, te debo confesar que me costó bastante convencerme a mí mismo de tener, no lo puedo decir la palabra en una reunión oficial, pero de tener, digamos, la patudez, ¿ya? de presentar una estrategia con esta fuerza que lo estoy haciendo, con esta... pasión que lo estoy haciendo, porque realmente me convencí yo mismo, ya, de que el proyecto es bueno. O sea, obviamente lo tienen que decir ustedes, ya, pero ni siquiera es tan importante que lo digan ahora. Experimentenlo, ya, véanlo en la práctica. O sea, tengamos el curso práctico cuando pase la pandemia y después ahí ustedes lo pueden desarrollar y lo vamos enriqueciendo, lo podemos enriquecer totalmente. Entonces, vamos a nivelar hacia arriba. Eso es fundamental. O sea, estamos atrasados. Imagínense, yo les voy a dar un ejemplo de atraso, ¿ya?
que aparentemente no tiene mucho que ver con el voleibol, pero sí tiene que ver. Yo siempre digo así una cifra al azar, digo, estamos atrasados 20, 30 años, ¿ya? Y voy a dar un ejemplo. En otros países, llámese Brasil, Perú, Italia, ¿ya? Por nombrar algunos, ¿ya? Hace muchos años, 20, 25, 30 años, que los equipos de clubes, los equipos de colegios, los equipos de universidades, tienen auspiciadores que ponen mucho dinero para que ellos puedan funcionar. Y los técnicos son muy bien pagados y tienen uniforme todos los años, no un uniforme que lo ocupan 4 o 5 años. Tienen uniforme nuevo todos los años, tienen bolso deportivo, tienen un pulmino, alguien que los traslada de un lugar a otro a competir, etcétera, etcétera. Entonces, si estamos atrasados en eso, ya también estamos atrasados en la parte técnica, la parte que nos corresponde a nosotros. Entonces, en buena hora estamos conversando este tema, en buena hora lo desarrollemos ya y lo llevemos a la práctica y empecemos a ver los resultados. El día de mañana, ya pensando en forma pesimista, a la mayoría no le dio resultados, habría que ver el por qué, ya. A la mayoría no le dio resultados, cambia, simplemente, ¿ya? Pero algo ganó, algo mejoró, ¿me entiendes? Pero yo estoy seguro que no vamos a fracasar, que va a salir esto bien, que a todo el mundo le va a servir y que cada uno se va a poder realizar tácticamente. Eso es lo fundamental. O sea, no soy yo el que le diga cómo usar la táctica. Si de repente alguien confía en lo que yo le pueda decir y me quiere preguntar por interno, qué sé yo, oye, mira, ¿qué pensáis aquí? Qué sé yo le puedo hacer un comentario, pero un comentario sin conocer su equipo, y aquí lo más importante es conocer su equipo, conocer sus jugadores, conocer sus deportistas, la idiosincrasia, cómo viven, cómo se alimentan, cómo se sacrifican para entrenar voleibol, etcétera, ¿ya? Sí, es un salto cualitativo que hay que darlo, ¿eh? En definitiva hay que darlo. Gracias, Nelson. Profesor Patricio. Profesor Nelson, tenemos al profesor Segundo Aróstica, que estaba levantando la mano, y por último, como última pregunta también vamos a tener a la profesora Carolina, que también está levantando la mano hace un rato. Perfecto. Ya por también temas de horario, con Sí. la profesora Carolina vamos a estar finalizando. Profesor Segundo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Don Nelson, un gusto. Igualmente. Bueno, más que preguntarle, yo quería felicitarle por su propuesta. Yo creo que coincide con la mayoría de los que estamos acá. Yo, por lo menos, en lo general, yo soy entrenador relativamente joven, no llevo mucho tiempo en esto, pero a pesar de los pocos años que yo siempre he pensado que el voleibol en Chile, de cierta forma, como lo vemos nosotros desde acá de regiones, considero que han intentado como guiarlo por el lado equivocado, porque todos conocemos que el chileno es bajo, en promedio, promediamos 1,70 m, somos bajos, y hemos tratado de potenciar el ataque cuando no es como dijo usted, no es nuestra principal virtud. Miramos mucho voleibol italiano, miramos mucho voleibol estadounidense, mucho voleibol europeo, y miramos muy poco el voleibol japonés, que yo creo que se adecua mucho más a nuestra realidad. Porque de hecho es una muestra de la última selección japonesa de hombres y de mujeres, que son muy bajos para el promedio mundial, y su fortaleza es precisamente lo que dice usted, la defensa y la capacidad de los armadores para dejar a sus atacantes en el 1 contra 1. Entonces, yo creo que su propuesta, por eso felicitarlo, porque hay que ser valiente en este país para decir esas cosas y contradecir a la mayoría. Entonces, me siento muy representado por lo que usted dice. Yo trabajo con chicas acá, yo soy del norte, y son muy chiquititas, y hay que trabajar de esa manera. No nos queda de otra, desde edades tempranas, trabajar la universalidad de las jugadoras, para poder llegar a lo que usted dice que es lo que tenemos que apostar. Que más que hacer una pregunta, yo le entendí muy claro su idea, explica muy bien usted, con mucha paciencia, y así que quería más que nada intervenir para eso, para felicitarlo, y encontré muy buena su propuesta, así que me gustaría conocerla más en profundidad, sí, para poder aplicarla en las categorías de sub-16 en adelante.
Muchas gracias, Segundo, y de alguna manera puedes tener mi teléfono y me puedes llamar cuando guste. Me encanta conversar de voleibol, así que yo estoy disponible normalmente siempre, siempre. Así que llámame con toda confianza y podemos conversar lo que tú quieras. Ok, profesor, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, profesor Segundo, y profesor Nelson por, bueno, la humildad que Carolina. tiene para poder entregar ahí el contacto y que Segundo también pueda contactarlo y puedan conversar sobre el tema. Profesora Carolina, voy a activar su micrófono. Deme un segundo. Está como M. Acá está. Ahí. Debería aparecer un mensaje, eso. Ahí está. Profesora Carolina, adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ítalo. Nos estamos viendo súper seguido, además que cuando nos encontramos en la cancha. Segundo, refuerzo que es absolutamente cierto que si tú lo llamas puedes estar hablando horas de voleibol con él, más ahora que no puede abrir la tienda de nuevo. Así que llámalo nomás y todo lo que quieran llamarlo, llámenlo, y son horas y horas y horas de cháchara, y esto, digamos, viene de por vida, desde que nos conocemos tal vez. Me parece fantástico, Nelson, que hayas hecho una propuesta. Yo creo que, Gracias. o sea, estamos en el momento donde estamos dando grandes pasos. En otro minuto, digamos, lo enfocamos al colegio de entrenadores, que también creo que es un gran paso. Pero hay que hacer propuestas. O sea, si no, como decía Pato, si no nos atrevemos a proponer y hacer una propuesta y arriesgarnos, por último nos digan, no, está loco, no sirve, pero esto nos hace pensar. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. Creo también que fue súper importante la aclaratoria que hiciste al final, donde se generó el enlace, la transición desde el jugador mini, desde cuando empieza, porque los hijos de los voleibolistas empiezan antes de mini, ¿no es cierto?, ya con la pelotita a jugar, con esta propuesta que tú haces, porque quedaba como un par de peldaños en el aire, que fue lo que hizo aparecer como una discrepancia entre Daniel y tú, pero no lo es. Yo creo que efectivamente lo que dice Daniel y que respaldaba el Pato es cierto. Nosotros como país, donde tenemos tantos problemas de infraestructura, de cancha, de recinto, tenemos buenos técnicos, pero tenemos toda esa otra problemática. No tenemos sponsor, porque la única vez que algunos equipos han tenido sponsor y han sacado, como cuando Banco del Estado invirtió en Manuel de Sal y nos compró, o sea, después de un año se dio cuenta que era darnos, y con suerte salía un artículo en el diario el día lunes así chiquitito. Entonces, como auspiciadores no les da un retorno, que es lo que a ellos les interesa. Entonces, con estas condiciones es como nosotros tenemos que trabajar. Sí, también creo que en la medida que nosotros trabajemos más o menos un estilo unificado, nos ahorra mucho tiempo del que después llega ese niño a una selección o llega a un club y no hay que partir de cero enseñándole una técnica distinta, porque la verdad es que yo no me voy a olvidar nunca en un curso en que la selección chilena de esa época hizo la demostración con 2 entrenadores argentinos de muy buen nivel, y resulta que todos se desplazaban mal en el bloqueo. No había ni un jugador de lo que era en ese minuto el mejor nivel nuestro, en este caso fue en varones, que se desplazara bien y rápido en el bloqueo. ¿Te fijas? Entonces, eso de que el entrenador de selecciones o el entrenador de club tenga que empezar de nuevo con la técnica básica es una pérdida de tiempo. Por lo tanto, esta propuesta también va a ese respaldo. La formación debe ser de chicos. Nosotros no tenemos las condiciones que tienen otros países para empezar con los niños a los 12, 13, 14 años. Las que empezamos a esa edad fuimos talentos. Aunque no existiera escuela de talento. Pero por eso siempre nos ha faltado base. Nos ha faltado base jugadores. En cambio, si nosotros empezamos a trabajar con estas cosas desde los chiquititos,
cuando lo empezamos en la clase de educación física, en el taller, en la escuela, cuando llegó a tercero básico, a cuarto básico, ya le estamos inculcando cosas y le estamos formando un principio. Yo creo que ahí vamos a tener recién la pirámide para llegar a una estructura de nivel competitivo como corresponde. En este minuto estamos haciendo un buen papel en varones, no haciendo nada más. Pero es porque nunca hemos tenido una cosa en que todos hablemos el mismo idioma, trabajemos de una forma seguida, o sea, una forma de trabajar el voleibol con propuestas concretas de los chilenos. Y no estoy excluyendo a ningún extranjero colega, ustedes en eso me conocen. Pero creo que esto es un gran avance. Charlie y Perdomo son chilenos. ¿Ah? No, Charlie y Perdomo son chilenos. No, si ellos son chilenos, absolutamente. Sí, hace mucho tiempo. Sí. Pero no, el tema, digamos, de que nosotros como país tengamos una propuesta. Y desde ese punto de vista, de formar la base, tengo la experiencia, digamos, de la escuela rusa. O sea, si por algo allá empiezan de chiquitito, y no es que lo estén especializando, empieza una formación desde el jardín infantil. Y la otra cosa importante, por la cual te doble felicito y coincido contigo, es que creo que la recepción es nuestro mayor fuerte. De hecho, cuando yo llegué al físico de Moscú, lo único que no me encontraron malo fue la recepción y la defensa. Todo lo demás yo lo hacía mal. Mala técnica, ¿por qué? Porque eran escuelas distintas, pero la defensa y la recepción nuestra es una fuerza, una fortaleza del chileno que se puede explotar, yo creo, hasta el universo. Gracias, Ítalo. Gracias, Nelson. Gracias a todos los muchos que hay aquí. Profesora, muchas gracias por su aporte. De todas maneras, ayuda también a tener la visión de también entrenadores con mayor experiencia, así como también lo que nos presenta el profesor Nelson hoy día desde la estrategia que nos propone y que, así como todos lo han felicitado, yo también lo quiero hacer porque justamente es la propuesta de un profesor con mucha experiencia y que hay más entrenadores con mucha experiencia y no lo han hecho de esta manera, no son tan activos dentro de un grupo de entrenadores y eso se tiene que valorar. Profesores, un abrazo, cuídense, buenas noches, que estén muy bien, nos vemos en una próxima charla. Chau, chau. Chao, chao, gracias. Chao, profesor. Un abrazo. Chao, chao.